porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y desde aquí los queremos invitar para que no se pierdan 3 exposiciones que tiene preparado el Mambo para ustedes hasta el próximo mes de septiembre. Extrañando al fantasma, elevación y flores solares en movimiento. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Plan Nacional de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones afecta la financiación y la autonomía de la educación. Como ineficiente y oportunista, así calificaron algunos la labor del Congreso en esta legislatura. En el marco de los 100 años de la OIT, la organización entregó al mundo el Convenio 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Y en Encuentro seguimos haciéndole análisis al Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República que afectará directamente al sector educativo en el país. En 2 temas álgidos. El primero, la reforma a la educación media y el segundo, el Sistema Nacional de Cualificación. El Plan Nacional de Desarrollo ataca directamente temas como la ciencia, la autonomía escolar y la libertad de cátedra, aunque FECODE logró la aprobación del artículo 193 que crea la Comisión de Alto Nivel para elaborar el acto legislativo que incremente real y progresivamente el SGP. Aún existen algunas preocupaciones, como por ejemplo, de acuerdo con el plan, con pruebas externas de los estudiantes se determinará la estabilidad de los maestros. De esta manera el Ministerio pretende promover el Sistema Nacional de Evaluación. Lo que tiene que ver con la reforma de la educación media, donde el gobierno arteramente habla de unos ecosistemas en los cuales van a estar los empresarios, académicos y otros sectores para reformar la educación media. Eso viola la autonomía escolar. Los ministerios del Trabajo, Comercio y Educación, el DANE, Colciencias, SENA y la Función Pública definirán la institucionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones, lo cual pondrá a la educación al servicio de las multinacionales, esto conforme a las políticas de la OCDE. E igual cosa sucede con la cualificación establecida por la educación superior, en donde también se viola la autonomía escolar, en este caso, de las universidades, y agravada esta situación con el hecho de que lo que el gobierno propende es imponer las competencias que son una forma de adiestramiento y no de educación. Con el Plan Nacional de Desarrollo, la educación es sometida por los empresarios, dejando a la comunidad educativa en un tercer plano. El gobierno habla de la postsecundaria y en la postsecundaria habla de educación y de formación. Y habla de que hay un equipo de ministerios que acometen la tarea de alinear tanto la educación que se recibe en las universidades como la formación en el SENA y otros institutos. El plan mantiene y refuerza el Fondo de Fomento a la Inversión Educativa, con el cual se han destruido miles de escuelas que aún no han sido mejoradas. Se continúa focalizando el PAE y la educación rural queda sometida a modelos de educación flexible. El cierre en la vía del llano no solo ha afectado a la región en materia económica, sino también educativa, a los docentes y a los estudiantes. Por ejemplo, esta semana en Villavicencio se llevó a cabo una jornada de protesta, una movilización exigiéndole al gobierno nacional soluciones inmediatas, mientras que en Guayabetal se suspendieron las clases por 2 semanas. Con el lema El Llano también es Colombia, se realizó una movilización el pasado martes 25 de junio en Villavicencio. Comerciantes, docentes, conductores y demás habitantes de la capital del Meta marcharon hasta el Parque Central Plaza Los Libertadores para exigirle al gobierno nacional soluciones definitivas frente al cierre de la carretera entre Bogotá y Villavicencio. En contra de una vía cerrada, en contra de la corrupción por el abandono nacional además. Estamos marchando los gremios, todas las organizaciones sindicales, particularmente la Asociación de Educadores del Meta, el movimiento estudiantil, las fuerzas vivas, los líderes sociales, para que el llano no quede en el total abandono. Solicitamos a entidades financieras públicas y privadas generar créditos blandos
para los empresarios y comerciantes regionales, para que puedan salir de la emergencia económica. Solicitamos a la concesionaria Coviandes no cobrar peajes a los usuarios de la vía por periodo prudente como una manera de resarcir los efectos negativos a la economía local. Por su parte, Guayabetal ha sido uno de los municipios más afectados por los derrumbes y el cierre de la vía. Aquí el gobernador Jorge Rey tomó varias medidas, entre ellas suspender las clases durante 2 semanas hasta este 2 de julio. La implementación de unas guías que reciben los estudiantes vía WhatsApp de cada asignatura por semana, con el compromiso que los estudiantes que no tengan acceso a redes sociales se les pueda llevar la guía en físico a las veredas y posteriormente recoger el trabajo que ellos hayan hecho con las rutas. El cierre de la vía Bogotá-Villavicencio ha causado para los maestros un detrimento de sus condiciones laborales, en cuanto ellos deben asumir ahora riesgos en su seguridad para el desplazamiento hasta su sitio de trabajo. Hoy se completan 14 días de los 3 meses en los que la vía permanecerá cerrada. El profesor William Velandia, tesorero de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa colombiana. Se desarrolló la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en el marco de la celebración de los 70 años del Sindicato de Educadores del Magdalena. Nuestro saludo y beneplácito por ese ejemplo de lucha y movilización, ya que sus eventos han sido derroteros en la consolidación de la lucha y la movilización del magisterio colombiano. Seguimos trabajando el tema en la dinámica de las comisiones. Ya prácticamente se oficializa la Comisión Nacional de Salud, trabajamos región 10, se adquieren los compromisos, pero como lo hemos dicho nosotros, de cara no a que haya planes de mejoramiento, sino a que se cumpla a cabalidad el contrato. Ahí están participando todos los órganos de control, el prestador, los auditores, la figuprevisora del MEN y por supuesto FECODE, y estamos atentos a que eso que se está haciendo con la región 10 se haga en todas las regiones del país. Vamos a organizar un cronograma de tal manera que se cubra, pero que como lo hemos dicho, queremos es que se cumpla el contrato, mientras vamos desarrollando los temas que tienen que ver con el acuerdo en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que ya próximamente tendrá que implementarse de acuerdo a lo pactado en la mesa de negociación, así como el desarrollo ya de un estudio propio de cara a mejorar la forma de contratación para preservar el modelo de salud de los maestros y maestras del país. Seguimos con el tema del estatuto, vamos a mirar los derroteros porque pues ya hubo la comisión, sin embargo encontramos que hay que replantear unos cuantos temas de acuerdo a lo que se venía trabajando y en consecuencia la próxima sesión ya tiene un tema definido, pero la revisión de la estructura temática de cara a organizar eventos con las regiones del país para enriquecer este tema y que salga el mejor estatuto de la profesión docente de los maestros y maestras del país. Finalmente, FECODE respalda el paro que adelantó el Magisterio de Nariño en defensa del derecho a la salud. Es el mensaje claro del gobierno y por eso FECODE está dispuesto a respaldar con una movilización nacional si no se acata lo acordado en la mesa. El saludo y el abrazo a los maestros y maestras y el disfrute a estas vacaciones bien merecidas del magisterio colombiano. Hoy en Encuentro destacamos la labor social, el compromiso y la vocación de nuestros maestros, que pese a ya no estar laborando en la escuela, los llaman sus estudiantes y su deseo de seguir compartiendo el conocimiento, hoy a través de la tecnología. Aunque en Colombia ser maestro es vivir en medio del peligro, es ser víctima de los señalamientos y padecer las políticas financieras que desconocen su labor, la vocación del educador es más fuerte que los obstáculos, tanto que cuando llega el descanso, la pensión, el compromiso de servir y formar generaciones se aviva aún más y el contacto con los estudiantes y la escuela de manera virtual llama al 100%. Los recursos y los medios tecnológicos se convierten en aliados perfectos para el saber hacer. Bienvenidos a mi canal Uno a Comerle. Soy Bernardo Acevedo Frías, mi profesión matemático, egresado de la Universidad Nacional sede Bogotá. Laboré como docente de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas y Estadística, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, durante 36 años. ¿Cómo nació el canal?
la creación de un canal para aportar todo el conocimiento matemático que yo tenía y así poderles ayudar a los estudiantes con una herramienta metodológica de fácil acceso y sobre todo totalmente gratis. ¿Qué cursos gratuitos ofrece a los estudiantes? En este momento en el canal contamos con 6 cursos totalmente terminados. El número 1, el curso de matemáticas básicas. El número 2, el curso de cálculo diferencial. El número 3, el curso de cálculo integral. El número 4, el curso de cálculo vectorial. El número 5, el curso de ecuaciones diferenciales. El número 6, el curso de álgebra lineal. Y en la actualidad estamos subiendo el 7º curso que corresponde a la transformada de Laplace. ¿Qué es ser maestro? Ser maestro para mí es tener una gran vocación de servicio. Es amar lo que uno hace. Se requiere compromiso, mucho esfuerzo y mucha dedicación. La vocación del maestro no descansa. El objetivo principal de este proyecto es aportar mi granito de arena al conocimiento y formación de excelentes profesionales. El balance de esta legislatura en el Congreso de la República terminó siendo muy musical. Sordo, ciego y mudo legislaron para los mismos, para unos pocos, y desconocieron la voz de quienes los eligieron. El Congreso actual en su primera legislatura se la ha jugado por patinar en el pasado y revivir problemas ya superados. Ha sido el de torpedear el proceso de paz, la apuesta más importante de futuro que Colombia se ha hecho en los últimos 50 años. Y ese no es el deber de los representantes y senadores colombianos. Cuando agoniza la legislatura de este Congreso, deja ver que trabajó para los mismos, para ellos, desconociendo la voz de quienes los eligieron. Aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, hoy demandado ante la Corte Constitucional. La reforma tributaria o ley de financiamiento, hoy demandada por inconstitucional. Estigmatizó las voces disidentes, la protesta y a los líderes sociales. Hundió el Estatuto Anticorrupción. Duró más de 5 meses discutiendo las objeciones al Estatuto de la Paz para que luego la Corte lo sancionara. Mostró lo más grotesco de una institución pública y sin asomo de vergüenza que están devolviendo favores y devolviendo al país al 2000. La agenda de Duque en general es una agenda que nos devuelve el pasado. Por ejemplo, en temas de política antinarcóticos, ¿no?, nos devuelve a las fumigaciones, a la persecución y penalización del consumo y a la extradición, que son los 3 pilares de la política antidrogas uribista. Sin embargo, en medio de este estamento tan criticado por su inoperancia, la oposición se dejó sentir con 2 mociones de censura al ministro de Hacienda y al ministro de Defensa. Este Congreso sacó el Fondo de Estabilidad Cafetero y el estímulo a los paneleros, logros importantes que fueron invisibilizados por la horda de ineficiencia que dejaban ver debate tras debate, donde los escándalos nublaban el panorama. Nuevamente este Congreso le falló al país porque los odios y los intereses personales estuvieron por encima del pueblo. Se hundió la reforma a la justicia, se hundió la reforma política, no hay un solo proyecto que desarrolle los acuerdos de paz. El uribismo más bien presentó un proyecto para proteger a los despojadores de tierra cuando la ley de víctimas y de restitución de tierras expira su vigencia en el 2021. ¿Cómo gobierna un país sin Congreso, sin agenda? Y un Congreso, ¿cómo actúa si quiere gobernar en cuerpo ajeno? El pagano siempre será el pueblo. Y un lunar gigantesco de esta legislatura en el Congreso de la República, sin lugar a dudas, fue la no aprobación, el hundimiento de los proyectos de la consulta anticorrupción de la manera más descarada. Hoy el presidente Duque manifiesta que presentará un nuevo paquete que surtirá sus necesidades. El hundimiento de la eliminación del beneficio de casa por cárcel a los corruptos marcó el final de la legislatura 2018-2019. De las 7 iniciativas que recogían los puntos de la consulta anticorrupción, 4 se hundieron, 2 están aún con vida y solo 1 fue aprobado.
Desde la sociedad civil siempre hemos planteado, luego de la consulta anticorrupción, que es muy importante que ese contenido en los proyectos sea suficientemente debatido, abierto, que sea robusto técnicamente, pero que sobre todo tenga el liderazgo y decisión política para sacarlos adelante. Que no se vuelva parte de una agenda de negociación, sino que realmente responda a la prioridad que la ciudadanía le estamos pidiendo tanto al Gobierno Nacional como al Congreso en materia de lucha contra la corrupción. Después del pasado 26 de agosto, cuando se votó la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque aseguró que sacaría adelante los proyectos. Sin embargo, como es habitual, el gobierno incumplió y los congresistas corruptos terminaron triunfando. El llamado que hacemos es a que esos dos proyectos que siguen su curso, tanto el de pliegos tipo como el de divulgación de declaraciones bienes y declaraciones de conflictos de interés de altos funcionarios, pues puedan llegar a un buen final. Que por supuesto se evite la manipulación o el corte de contenidos que sean realmente relevantes en esos proyectos y que ojalá podamos tener esos dos instrumentos desde, de nuevo, la normatividad más robusta para nuestro país. El presidente Iván Duque anunció que se presentará un nuevo proyecto repotenciado. Sin embargo, lo más seguro es que las propuestas no reflejen lo planteado en la consulta anticorrupción y, como siempre, los congresistas se sigan apoderando del dinero de los colombianos. Lastimosamente tenemos otros miembros del Congreso que hacen parte de ciertas fuerzas políticas que terminan más bien entorpeciendo ese proceso, bien sea por los ya famosos procesos de declararse impedido para discutir un proyecto que genera unas largas alrededor de las discusiones. De las iniciativas de la consulta anticorrupción, solo una, la que obliga a los congresistas a presentar la declaración de renta y de bienes, salió adelante. Sin embargo, esta fue modificada, ya que se eliminó la obligación de la relación de gestión de recursos, la cual es adelantada ante entidades estatales, y el detalle de la asistencia y votación. El secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas, le habla al Magisterio Colombiano. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. De verdad que muy preocupados por el comportamiento del ICPES y del Ministerio de Educación en un acuerdo que hicimos de la tercera cohorte de los maestros y fundamentalmente con la plataforma. Nosotros le planteamos al gobierno de las dificultades que iban a tener y nos manifestaron que tenían resuelta la situación. Queremos decirle al gobierno que le tiene que brindar las mismas oportunidades a los maestros sin modificar el calendario, porque la modificación del calendario significa indiscutiblemente es que los efectos fiscales no se produzcan en 2020, sino en el 2021. FECODE ha sido lo suficientemente claro con el gobierno. El gobierno tiene trancado este proceso 2017, 18 y 19 y ahora los efectos fiscales para el 2020. Ojalá que no vaya a ser para el 2021, porque creemos que aquí tendríamos que convocar a la movilización social de los maestros y maestras de Colombia. En segundo lugar, estamos en una serie de discusiones con relación al tema de salud, que es quizás uno de los temas hoy con mayor dificultad para los maestros y maestras de Colombia. Estamos reuniéndonos por cada una de las regiones tratando de buscar las salidas y las alternativas de manera conjunta con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, para buscar una salida que realmente satisfaga las necesidades de los maestros y de sus familias. Y de igual manera valga la oportunidad para estrecharle un abrazo fuerte a los maestros y maestras del Magdalena, de EDUMAC, que están completando 70 años de lucha y de movilización. Muchas gracias, compañeros maestros y maestras de EDUMAC, ustedes que nos dieron ejemplo, ustedes que hicieron la marcha del hambre para un estatuto de la profesión docente como el 2277, que nos resolviera problemas concretos de salarios, de escalafón, de una serie de situaciones. A ustedes, compañeros maestros y maestras del Magdalena, un abrazo, y para el resto de maestros de Colombia también un feliz fin de semana. La Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para hacer una depuración normativa, escuchen bien, de 10.000 leyes que hoy son obsoletas. 831 tienen que ver con el sector educativo y la justicia. Muchas de ellas van en contravía a la Constitución. En total, 10.667 leyes serán eliminadas. Esto simplificará el ordenamiento jurídico, permitiendo así una mayor concreción, claridad y efectividad de las normas, fortaleciendo la seguridad jurídica y permitiendo a las autoridades y a los ciudadanos el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos.
Actualmente, con la nueva dinámica que se acaba de implementar, la idea es que generalmente cada 3 años se haga esa depuración normativa. ¿Para qué? Precisamente para que no nos quedemos anquilosados o pegados en una norma y después nos demos cuenta que esa norma ya quedó derogada tácitamente por otra norma. De la lista hacen parte 831 disposiciones sobre educación y justicia. Algunas leyes que serán eliminadas en este sector son el Decreto Legislativo 609 de 1955, que prohibía la importación o venta libre de revistas de literatura infantil que tienden a distanciar de la realidad la mentalidad de los niños, sin enriquecer sólidamente su imaginación. Por su parte, el Decreto 2259 de 1977 creaba una comisión en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que, entre otros asuntos, revisara en los textos educativos de los colegios patrones de discriminación contra las mujeres. Había una norma que decía que hay que regular el tema de los institutos de reeducación de personas discapacitadas. Acuérdate que después la Corte Constitucional estableció que era mejor dirigirse a estas poblaciones vulnerables como personas en situación de discapacidad. Entonces, por esa razón, términos como rateros, ladrones, personas incapaces, esas precisiones iban en contravía de lo que constitucionalmente hoy se tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Estas leyes, que ahora quedarán en el olvido, segmentaban la educación en el país e impedían su universalidad. Hay unas normas que son abiertamente contrarias a otras normas que ya están dictadas. Entonces, por esa razón, el que el gobierno anterior se hubiese preocupado por formular una política de Estado frente al tema de la depuración normativa hace que también Colombia se ponga a tono con otros países como Argentina, que han trabajado fuertemente en el tema de esa depuración normativa. El listado fue identificado en las oficinas y dependencias jurídicas de los sectores de la Administración Pública Nacional bajo la dirección del Ministerio de Justicia. Y una muy buena noticia surgió de la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la expedición del Convenio 190 y sus recomendaciones que tienen que ver con la violencia y el acoso en el trabajo. La desigualdad, el abuso, la persecución y el acoso, especialmente a mujeres, jóvenes y sindicalistas, se convirtieron en la cruz de millones de trabajadores inmersos en la explotación neoliberal de una política que desconoce las necesidades de sus trabajadores, se aprovecha de la crisis económica para intensificar los horarios en exceso, actividades no visibles en el contrato, el desconocimiento de los derechos laborales y hasta la estigmatización de quienes reivindican la labor. De ahí la importancia del Convenio 190 de la OIT. En países donde la violación de las normas laborales, donde existen políticas antisindicales como en este país, donde se recurre a todo tipo de acciones violentas en general para mermar la efectividad de los sindicatos, este es un convenio que debe saludarse, que es bien recibido por los trabajadores colombianos, que su texto refleja todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para lograr los consensos con gobiernos y con sectores de empleadores, sobre todo aquellos que ganan las posiciones más retardatarias. Este convenio, con sus recomendaciones, comenzó a trabajarse desde el año pasado en la mesa laboral, una exigencia del movimiento sindical en la mesa tripartita que había encontrado obstáculos en gobiernos y empresarios que no reconocían la violencia como un factor de indignidad laboral. De manera soterrada seguían con prácticas abusivas y discriminatorias que, de cambiar, afectarían la productividad, un discurso en decadencia. Este convenio reside en la importancia de que el acoso y la violencia hacia los trabajadores es la antítesis del trabajo decente. No podemos concebir que nos desarrollemos en un mundo que no sea libre y seguro para nosotros. Y esperamos que todos nosotros, como trabajadores, como sindicatos, federaciones y confederaciones, hagamos los trabajos necesarios para que nuestros gobiernos en nuestros países puedan adoptar estos dos instrumentos internacionales que sin duda van a ser un gran cambio para todos nosotros los trabajadores.
Una vez aprobado por la amplia mayoría en la OIT, el convenio deberá ser ratificado por los países miembros para que esa norma internacional se convierta en fuente de derecho en cada país. Una herramienta más para reivindicar al sector y evitar el desconocimiento y la arbitrariedad con excusa de la crisis económica de los países. La profesora Marta Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, a esta hora nos editorializa nuestro espacio de hoy. Saludo fraternal a todo el magisterio colombiano. Una vez terminado el proceso de negociación, como Comité Ejecutivo de FECODE hemos venido avanzando en la instalación de las mesas de negociación. Por un lado, vino el trabajo con la mesa de salud. Allí tenemos que resolver una serie de situaciones que se vienen presentando tanto en la prestación del servicio de salud como en el sistema de salud en el trabajo. Frente a esto ha habido algunos avances en la contratación, pero el problema de fondo de prestación hasta ahora inicia a tratarse. De un lado, el objetivo de la mesa central es lograr que se cumplan los términos de referencia del contrato a cabalidad. En estos días estaremos avanzando en la construcción de los instrumentos para hacer el estudio de jornada única. Esto se aplicará en las más de 3.600 sedes o instituciones que están prestando esta jornada. De otro lado, cabe resaltar la situación que se viene presentando con el proceso de evaluación diagnóstica y formativa, que durante los últimos días se manifestaron muchas problemáticas, a lo cual la posición del Comité Ejecutivo fue exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento no solo del cronograma, sino de sus responsabilidades. Es cierto que ante esta respuesta hubo bastantes discusiones, pero se demostró que sí se podía habilitar la plataforma y solucionar la mayoría de problemas. Algunas situaciones que se están presentando que no dieron salida desde que se hayan manifestado por escrita, estaremos al frente dándole solución y garantizándole a los maestros que se les permita mantener su proceso, pues ellos hicieron su trámite. Y por último, para nosotros es muy importante exigirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a la Unidad de Protección, la garantía para la vida de nuestros maestros, pues está el país lleno de amenazas en diferentes zonas y particularmente se han venido dando amenazas a dirigentes sindicales que tienen una situación vulnerable, como el compañero Juan Carlos Martínez del Sindicato de Maestros de Caldas, que recibió amenazas muy fuertes a su vida y contra FECODE, pero que además casualmente le retiraron su esquema de protección en la misma semana. Exigimos al Gobierno Nacional que dé las medidas de protección, pero igualmente que haga las investigaciones pertinentes a estos casos. Grave situación que se viene presentando a nivel nacional con los líderes sociales y una masacre ante los ojos inermes del Gobierno Nacional. Por eso, como FECODE, denunciamos la situación, pero también estaremos participando en las movilizaciones nacionales por la defensa de la vida y del territorio. Compañeros y compañeras, seguimos en la lucha. Esperemos que tomen un descanso en estos días de vacaciones. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que se emite por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE y la información oficial de la institución en las redes sociales y la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos entonces en 8 días. Hasta luego.